Hola a todos, muy buenas tardes. Como siempre, espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 15 de octubre de 2024. Y el día de hoy tenemos un par de cosas que tenemos que comentar. Vamos a hablar de distintos movimientos en el frente, especialmente hacia el sur de Ucrania. Vamos a hablar de distintas correcciones que hay que hacer al mapa en la zona de Kursk. Y también vamos a hablar acerca de estos rumores que apuntan a que Norcorea se involucraría en la guerra de Ucrania. Pero antes de comenzar con todo esto, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda tremenda para mí. Y antes de pasar a lo que es el frente, me gustaría ir comentando ciertas cosas que tienen que ver con esta posible entrada de Norcorea a la guerra. Hay muchas afirmaciones que se han ido lanzando por parte de Ucrania, hay distintos movimientos políticos por parte de Rusia, así que vamos a hablar de todo esto. Y en primer lugar, para quienes siguen esta guerra hace tiempo, saben que hace mucho que fuentes ucranianas y fuentes occidentales apuntan a que tropas norcoreanas están en Rusia. Yo todavía recuerdo hacia el inicio de esta guerra, cuando este canal no existía, que se hablaba de que decenas de miles de mercenarios coreanos estaban a punto de entrar en la guerra cuando Rusia tenía estos problemas de personal debido a que no había lanzado su movilización de 2022, que entró en efecto más que nada en 2023. Y este rumor se repitió mucho, pero no tenía fundamento. Pero hemos visto que incluso fuentes rusas durante estos últimos meses, algo que comenzó en el 2023, comenzaron a apuntar a que efectivamente había intervención de Norcorea, de manera más específica en el envío de armamento, en el envío de municiones y también en el envío de algunos misiles. Lo que yo tengo entendido es que hoy por hoy Norcorea apoya un poco lo que es la producción de armamento y por ende el uso de armamento por parte de Rusia en Ucrania. Pero esto no es nada fuera de lo normal, es lo mismo que hace Occidente con Ucrania. Lo que pasa es que se ha apuntado mucho en los últimos meses a que tropas norcoreanas están dentro de Ucrania, o por lo menos dentro de las zonas cercanas al frente. Y hace unos meses comentamos en un video algunos rumores que apuntaban a que tropas de ingeniería o unidades de ingeniería del ejército norcoreano estaban operando dentro de Ucrania para terminar realizando ciertas labores de apoyo y de creación de fortificaciones, etcétera, etcétera. Eso fue algo que se comentó bastante, dimos ciertas opiniones acá y de momento esa noticia o esa información se congeló y no hubo mucho más acerca de todo aquello. Pero durante las últimas horas esto todo se ha vuelto a reavivar. Por una parte porque el tratado de cooperación entre Norcorea y los rusos tiene que pasar ahora por una aprobación en el Congreso, pero también por ciertas palabras del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien apunta a que durante el próximo tiempo tropas norcoreanas entrarán al frente en Ucrania, debido a ciertas negociaciones que se están llevando a cabo entre los rusos y los norcoreanos y que esto sería inminente. Ahora, esto puede ser que efectivamente va a ocurrir o puede ser que simplemente es otra pieza de información inventada con tal de lograr presionar un poco a los aliados occidentales. Supongo que el tiempo nos irá diciendo si es que esto eventualmente ocurre o no. Ahora, si es que realmente intervienen tropas norcoreanas, ¿cómo se podría ver todo aquello? Y por lo menos, si es que hablamos de tropas norcoreanas en la línea de contacto con grandes unidades, en primer lugar, esto también depende de si es que estas tropas utilizan armamento del ejército norcoreano o si utilizan armamento del ejército ruso, ya que puede ser que el ejército ruso sea bastante reacio a querer prestar su armamento. Aparte hay un tema como de la óptica o de la imagen que uno quiere dar, debido a que uno de los argumentos que utilizan los rusos o la tónica que tratan de impulsar la temática, es todo esto de querer liberar a los ucranianos y liberar a los hermanos eslavos. Esto, si es que ustedes quieren creerlo o no, es cosa de ustedes. Acá no estamos debatiendo todo aquello, pero es parte de la narrativa rusa. Hacer todo eso con tropas norcoreanas quizás sería difícil de justificar.
por lo menos en mi opinión. Aquí voy con todo aquello. Por lo menos para mí, lo que más me hace sentido es que si es que efectivamente entran tropas norcoreanas al frente, terminarían entrando de la manera en la que ya expliqué. ¿A qué me refiero con ello? De manera un poco más precisa, es que probablemente serían utilizadas de la misma manera en la que se rumoreaba que estaban siendo utilizadas. Es decir, que se utilizarían como tropas de apoyo, tropas de ingeniería, no tropas que estén necesariamente en la línea de contacto. Ahora, puedo estar completamente equivocado, pero por lo menos en base a lo que comentan distintas fuentes, en base a lo que hemos visto y en base a estos argumentos que acabo de explicar, por lo menos eso es lo que me hace sentido a mí. De igual manera hay que recordar que esta información acerca de que tropas norcoreanas están a punto de entrar al frente, que están a punto de entrar a Ucrania, es algo que hemos comentado en múltiples ocasiones y bueno, vemos que muchas veces no termina pasando nada. Así que, de momento, lo que más recomiendo es esperar a ver qué va a ocurrir. Habiendo dicho todo esto, me gustaría pasar rápidamente a lo que es el frente, a lo que es la línea de contacto, y antes de hablar de los nuevos avances en la zona del sur de Ucrania por parte del ejército ruso, me gustaría corregir cierta información de estos últimos días en la zona de Kursk, porque hace unos videos comentamos que el ejército ruso habría logrado capturar 2 localidades, entre ellas Tostilug y creo que también Nizhny Klin. Esas son las 2 capturas que habíamos informado acá en este canal, pero a raíz de nueva información que ha surgido, o más que nada de que se ha mantenido cierta información en distintas fuentes, incluidas fuentes prorrusas, quienes afirman que el ejército ucraniano todavía se mantiene en Tolsilug, me gustaría hacer esta corrección y marcar que estas 2 localidades todavía se encuentran bajo control ucraniano. Esa es mi interpretación, pero es la que adhiere más al consenso general durante este último tiempo acerca de este sector del frente. Así que quería informar todo aquello y pedir las disculpas correspondientes por entregar información que no era precisa. Esto puede ocurrir mucho durante el próximo tiempo en la zona de Kursk porque hay distintos movimientos que se rumorean, que todavía hay mucho secreto operacional por parte por lo menos de los rusos, también un poco de los ucranianos, lo cual limita la cantidad de imágenes que se liberan, que pueden ser geolocalizadas, así que muchas veces se depende de esto, de ir usando lo que comenta una fuente o lo que comenta otra, y muchas veces hay discrepancias y bueno, ocurren este tipo de situaciones. De igual manera, no estoy haciendo ninguna excusa, pido disculpas, así que eso, solamente quiero recalcar que puede volver a ocurrir, especialmente en esta zona de Kursk, como ocurrió bastante durante la ofensiva inicial por parte del ejército ucraniano. Hay un frente fluido, una corriente de información también que es bastante fluida y eso todo complica tener certeza total acerca de distintos movimientos. Pero vamos cerrando con lo que son los avances rusos en este último día, en estas últimas 24 horas, y son varios y todos concentrados en el sur, porque hemos visto avances en 3 direcciones. En primer lugar, el ejército ruso parece haber cerrado ciertas posiciones del ejército ucraniano que estaba más o menos rodeando, por así decirlo. Probablemente no había tanta presencia ucraniana debido a las posiciones que se mantenían, todo esto entre Bodiane y Ugledar. Vemos que hay varios kilómetros cuadrados de nuevos avances, lo cual nos muestra que los rusos efectivamente se están aproximando cada vez más y más hacia Bogoyavlenk. No vamos a entrar tanto en todo esto porque habíamos hablado de toda esta zona el día de ayer. En segundo lugar, también parece ser que el ejército ruso ha logrado avanzar un poco más en dirección a Solotanivia, específicamente hacia el oeste y hacia el suroeste de Solotanivia. Esto lo reportan distintas fuentes con distintas profundidades de avance, entre ellas Deep State UA, quien muestran unos avances un poco menores, pero por lo menos esta es mi interpretación. Y por último, todo esto tiene que ver con el frente de Velika Novoselivka. Como bien sabemos, Velika Novoselivka es una zona muy importante para el ejército ucraniano, es una localidad que fue vital para todo lo que fue la ofensiva ucraniana en este sector hacia el sur de Donetsk, donde lograron capturar una serie de pueblos, pero donde eventualmente se estancaron. Ya hemos visto que los rusos han ido contraatacando en estos pueblos, específicamente Staromayorsk y Uroyaine. Desde ahí las cosas se han paralizado un poco, pero estos avances desde el este, desde el sureste, si es que se logran desarrollar, pueden introducir una dinámica muy interesante en este sector. Pero todavía falta bastante para todo aquello. Y el último avance, el cual me parece muy interesante, tiene que ver con la zona de Pryutne.
también informado por Deep State UA, entre otras fuentes, la verdad, y varias que comentaron acerca de todo aquello, se muestra que el ejército ruso ha logrado capturar un par de kilómetros cuadrados entre Pryutny, Levadne y Novodarivka, lo cual les puede sonar bastante similar el nombre de Levadne porque habíamos hablado de la captura rusa de Levadne hace unos días, si es que no me equivoco. Y en su momento hablamos de que esto no significaba que había una ofensiva rusa en el sur en la zona de Zaporilla, pero que de igual manera era un movimiento interesante. Y esto también es un movimiento interesante porque es el segundo movimiento que vemos en este sector. Todavía es muy apresurado como para afirmar que esto es efectivamente una ofensiva, pero es muy llamativo. Pueden ser todavía ataques y avances posicionales nada más allá de eso, pero está ese rumor que se ha ido lanzando. Dicho todo esto, se ha hablado del rumor de una ofensiva rusa en dirección a Zaporilla, pero esto apunta más que nada a Orihiv, aunque estos últimos movimientos también han hecho que distintas fuentes hablen de esta posible ofensiva. Como se suele decir acá, simplemente tendremos que esperar a ver qué va ocurriendo antes de tener que lanzar alguna especulación sin mucho fundamento. Pero con esto me voy despidiendo, muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y gracias.